libertad. Libertad, esta palabra significa desatar, soltar, romper ataduras. Y bueno, amados hermanos, esta palabra destaca en el término cristiano. Yo creo que ustedes en el término normal entendemos lo que es la palabra libertad, ¿verdad que sí? ¿Sí lo entendemos, hermano? ¿Amén? Es desatar, es liberar. Hermano, ustedes y yo podemos caminar libremente por las calles, aunque hoy la inseguridad está tremenda, pero como hijos de Dios tenemos la libertad y nadie nos impide. Hay países donde hay toque de queda. Hay estados de la República Mexicana donde existe el toque de queda y a cierta hora usted ya no puede salir a la calle. Sin embargo, nosotros todavía gozamos de esa libertad. Pero en términos bíblicos, la palabra libertad destaca cuán completo, amados hermanos, y pleno fue el acto puntual que Cristo nos dio a cada uno de nosotros cuando Él murió en esa cruz para otorgarnos precisamente esa libertad. Este verbo de liberar indica el carácter instantáneo e incluso quiere decir, hermano, que se otorgó y que fue hecho una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo Jesús fue realizado una sola vez y para siempre, con miras de otorgarnos la libertad. Y esta libertad, hermano, en el original griego es la palabra eleuteria o eleuteria. La libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Pero libres de qué? ¿Sabe, amados hermanos, que nosotros estábamos atados por el pecado? Y por ahí el día martes cantábamos, hermano, esos coros de antaño. Cristo rompe las cadenas y libre tú me hiciste libre. Y hermano, pero ¿libres de qué? Si como mexicanos tenemos libertad, sí. Ya no vivimos en esclavitud a algún gobernante, ya no vivimos en esclavitud a algún emperador, ya no vivimos en esclavos ante un rey, ante una autoridad máxima, no. Pero mucha gente, hermano, sigue siendo esclavo, pero ahora del pecado. Imagínense la doble atadura, la doble esclavitud. Pero bendito Cristo Jesús, que su sacrificio fue puntual, exacto, preciso y lo llevó a cabo una sola vez y para siempre. ¿Puede alabar el nombre de Dios por eso? Ahora bien, Él nos hizo libres del pecado. Una persona sin Cristo, hermano, está atada al pecado. Dice la palabra de Dios, hermano, que sin Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2. Gracias a Dios porque Cristo nos ha hecho libres. Amén. ¿Usted es libre? Vivamos libremente. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, Cristo Jesús ya nos libró, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Esta palabra eleuteró significa liberar del poder. Le voy a manejar algunas palabras que son sinónimos, hermanos. Eleuteró, liberar del poder y del castigo del pecado que nos ataba. Hermanos, sin Cristo, escúcheme muy bien, sin Cristo, ustedes y yo estábamos muertos en pecados y en delitos, y por lo tanto vivíamos atados, aprisionados al pecado. Dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
liberado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros viviendo en pecados estábamos muertos espiritualmente, pero cuando viene Cristo a nuestro corazón, Él nos libera de esa cautividad y nos da vida y vida en abundancia. Hermanos, sin Cristo hay una gran necesidad de ser liberados. Pero liberados ¿de qué? Tal vez usted diga, hermana, pues yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo quiero que veamos, amados hermanos, de qué nos ha hecho libres Cristo Jesús. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, perdón. Y es que a veces decimos, amados hermanos, pero es que yo soy bien buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo trato de ayudar a los pobres, a los necesitados. Amén. 2 de Timoteo, amén. Gloria a Dios. Alaba el nombre del Señor. Capítulo 3. Amén. Gloria al Señor. Sin Cristo, vea, sin Cristo, ¿cómo éramos? Y usted va a decir, no, hermana, yo no soy así, yo no era así. 2 de Timoteo 3:1, dice la Biblia, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos, ¿qué cosa? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí me detengo. La lista está larga. Hermanos, sin Cristo, así éramos. Por eso era necesario que fuéramos liberados, que fuéramos rescatados, que fuéramos redimidos, que fuéramos, hermanos, hechos libres de esas ataduras del pecado. Mire, ¿habrá hoy en día hombres amadores de sí mismos? Sin Cristo así éramos, egoístas, todo lo queremos para nosotros. Y esto que dice aquí, que describe esta lista, hermano, era una atadura que nos tenía ahí aprisionados a usted y a mí. Por eso necesitábamos una verdadera libertad. Amén. Amadores de sí mismos, que no les preocupan los demás, con que yo estoy bien, primero yo, después yo, y seguiré siendo yo. Yo le estoy hablando, sin Cristo así éramos. ¿O será que todavía somos? Sigue diciendo, avaros, que es una persona avara. ¿Sí entendemos el concepto avaro? ¿Sí? Mezquino. Que no te quiero dar, y si te doy te cobro réditos. O sea, son aquellos hermanos que no disparan ni en defensa personal el talento, ¿no? Te presto 5 pesos y te presto 4.99 centavos y tú me pagas porque me pagas. ¿Habrá todavía dentro de los cristianos hombres y personas así? Sí. Y es bien sorprendente, hermanos, que dicen, me debes 5 pesos. Ay, traigo 4. No. A mí me pagas puntualita. Hay avaros, vanagloriosos. ¿Habrá gente vanagloriosa? ¿Qué es esto? Que se gloria de todo, pero es vana. Ay, yo, el famoso yo hago, yo digo, yo predico, yo voy, yo vengo, yo hago. Seguimos atados a varias cosas. Soberbios. Hoy no vino Martita, pero ella utiliza mucho esta palabra. Hoy mi marido está de soberbio, dice ella. Está de soberbio, de altivo. Yo no me voy a detener en cada una porque desearía no terminar hoy. Pero soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Habrá hijos desobedientes a los padres? Oh, sí, mi adolescente, mi hijo chiquillo. No, mi hermano, si usted todavía tiene padres, aunque esté bigotón, sus padres le merecen respeto, mi hermano. ¿Cómo cree? Yo ya estoy grande y mi mamá, es que usted no la conoce. Usted tampoco conoció a la mía.
Y no siempre tenemos la razón los adultos. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos honrar y respetar a nuestros padres. Vea lo que dice: desobedientes a los padres. Llegan a pensar que como ya estamos casados, hermano, ya no podemos o no debemos rendir cuentas a nuestros padres ancianos. Déjeme decirle que todavía ellos tienen autoridad sobre nosotros, aunque usted no diga amén. ¿Somos libres en Cristo Jesús? La verdadera libertad la otorga Cristo Jesús. Amén. Ingratos. ¿No le suena la canción? Ingrato. ¿A qué le suena esa palabra? Dice que hay hombres desobedientes a los padres, ingratos. ¿Cuánto tiempo hace que no visitas a tus viejos? ¿Cuánto tiempo hace que no visitas a tus padres, a tus abuelos? Ingratos, que no te tocas el corazón para bendecir. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar con las hermanas que son nueras, yo les digo: hija, procura que tu marido bendiga a sus padres, porque si él bendice a sus padres, a ti te va a ir bien, porque Dios va a bendecir a tu esposo. Pero si tú eres avaro, mezquino, ¿y por qué les das? Primero soy yo. Ingrata. Un hijo que bendice a un padre es un hijo bendecido por Dios, garantizado al 100%. Mujeres, sean convenencieras. Díganle al esposo: ya le dice a tu mamá por lo menos 100 pesos. No, que hasta te enojas porque le da 10 pesos a la pobre mujer. Ay, esos 10 pesos, que no ves que otro día me sirve para el lunch de mi chamaco. No sea ingrato. Ah, no, pero este es de los que no son libres en Cristo, ¿verdad? Sí, seguimos. Impíos, o sea, pecadores, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Ay, santo Dios. ¿Cuántos chismositos habrá aquí? No me diga, no levante la mano. Calumniadores. ¿Será que la gente que le gusta calumniar estará atada todavía al pecado? Sí. No duermen si no calumnian a alguien. No duermen. Es que el otro día yo vi al hermano aquel, hoy se bajó de la combi y le ayudó a una muchacha a bajar. No, yo corriendo voy. No sea calumniador. ¿Le consta? Decían los de antes: aunque usted lo vea en el hecho de pecado, si le preguntan, usted diga: no lo sé, no vi. Ay, pero a veces hasta pregúntenme a mí, pregúntenme. No, a mí, pregúntenme, yo sé dar razón. Necesitamos ser prudentes. Esos rasgos nos dan a entender que todavía estamos atados al pecado. Sigo leyendo. Vea de dónde nos sacó Dios. Y por eso a mí me gusta esta frase: ¿pecador yo? Si yo era re buena gente. Sin Cristo estábamos atados, así éramos. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Cuántos hombres traidores? ¿Cuántas mujeres traidoras? ¿Sabe que yo necesito gente traidora aquí? Pero traidora de almas, que traiga. No traidora que me dé por la espalda. No, de esas no. No, de esos hay que cuidarse. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Algo mencionaba a Rubén, ¿no? Y yo entiendo su celo que a veces siente por la obra de Dios y a veces se le pasa y habla de más, ¿no? Y decimos: Dios lo perdone. Pero él decía: gente que todavía no ha nacido de nuevo. Gente, hermano, lo que dice aquí la palabra del Señor. Amadores de los deleites más que de Dios. Yo supongo que a eso te refieres tú. Supongo, en su celo que tiene por la obra, ¿no? De los deleites más que de Dios. Yo siempre le he dicho: mire, hermano, hay que darle lugar a Dios primero y ya después viva la libertad. Amén. Y al rato vamos a dar el grito, ¿sí o no?
Con esos ánimos no. Mejor se espera al de la noche con el señor presidente, que va a dar 20 vivas. Le va a amanecer. Amén. Espérese, hermano. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, decía el apóstol Pablo. Y por eso Gálatas nos dice: pero no uses la libertad como pretexto de libertinaje. Hay que darle a Dios el tiempo que le corresponde. Y ya después, hermanos, si usted quiere convivir y demás, e irse a cenar, a darle grito ahí al Zócalo, amén, gloria a Dios, y que vivan los héroes de la independencia. No, pues con esos ánimos. No es malo, pero primero démosle lugar a Dios. Porque estas fechas son irrelevantes, hermano. Los mártires que dieron su vida. Hubo, y a veces decimos, la tragedia de los siglos la llevó uno en la cruz del Calvario. Y él murió porque fue inocente, santo, sin mancha, sin nada. Esto son tradiciones. Y no pecamos porque no transgreden la ley de Dios. Y un día hablaremos de las tradiciones, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Las tradiciones, siempre y cuando no transgredan la ley de Dios. No te vas a ir a echar una borrachera al rato y joy, joy, jai, jai, y un buen zapateado. Ya estás transgrediendo la ley de Dios. ¿Todo decentemente? Y no, es que usted le da risa. Y es donde entra: no uses tu libertad como pretexto de libertinaje. Usted no necesita tomar nada para estar contento. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y yo le digo, eso éramos sin Cristo, pero dice la Biblia: tendrán apariencia de piedad. Esto les está hablando a los cristianos. No es para la gente de afuera, es para nosotros. ¿Será que todavía estamos atados al pecado? Hoy es el día para decirle al Señor: hazme libre, porque poderoso eres tú para hacerlo. Amén. Había una necesidad de ser liberados, hermanos. ¿De qué? Nosotros necesitábamos la redención. Necesitábamos la redención, hermano. Y yo me quedo corta. Hay otro pasaje más que ahorita lo vamos a tocar. Pero así éramos sin Cristo. Éramos esclavos del pecado. El pecado nos ataba, el pecado nos dominaba y nos dejábamos guiar por esa esclavitud. Pero bendito Cristo, porque Él vio la necesidad y Él vino para redimirnos del pecado. Necesitábamos la redención. ¿Pero qué es la redención? Del griego agorazo. Va de la mano libertad, redención. Y hay otra palabrita por ahí. Agorazo, que significa comprar. Esta palabra se traduce con el verbo redimir. Cristo vino a redimirnos del pecado, dicen amén. ¿Pero qué es redimir? Redimir es comprar. Amén. Nos redimió, nos compró, nos adquirió. Ahora, ¿cómo lo hizo? Él pagó un alto precio. Amén. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis. Gracias a Dios porque tenemos una libertad en Cristo Jesús. Amén. Ya no somos esclavos del pecado. Apocalipsis capítulo 5. Gracias, hermana. Dice la palabra del Señor, está hablando de Jesucristo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, con tu sangre nos has comprado.
para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Cristo Jesús nos redimió. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su sangre preciosa. Ahora mire, yo espero que usted se goce con esto que le voy a comentar. Dios nos escogió a todos los que estamos aquí de diferentes lugares. Toda lengua, pueblo y nación. Linaje, lengua, pueblo y nación. No todos somos del Estado de México. ¿Dicen amén? No todos son chilangos. Y decimos, gloria a Dios, aleluya. Con todo respeto a nuestros hermanos chilangos. Amén. Pero aquí hay gente, levanten la mano la gente de Morelos. Levanten la mano. Levanten la mano la gente ¿de dónde? Dígame, ¿de dónde son? Ya dijimos. La gente de Chimalhuacán. Dios bendiga a los de Chimalhuacán. La gente que viene de Zacatecas. Ándele pues. De Tlaxcala tendremos. De Oaxaca. ¿De dónde, Vicky? De Tlaxcala. De Hidalgo. Ya, anímese, anímese. De Toluca. ¿Tenemos toluqueños? Levante la mano. Sí, gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos. Gloria a Dios. Alabemos el nombre de Dios. ¿De dónde son, hermanos? De acá. Dios los bendiga también. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nosotros los de Michoacán. Tierra bendita como la de Palestina. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta que Dios nos trajo para reunirnos aquí? De todo linaje y lengua, pueblo y nación. Él nos compró. Mire, a mí me impacta mucho esto. Cuando yo recuerdo mi niñez, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, y ahora que lo analizo, y hay momentos en que digo, Señor, gracias, porque tú me viste, como dice el coro, me viste a mí cuando nadie me vio, allá en un rancho olvidado. Bonito, eso sí, bonito, pero olvidado, hermano. ¿Qué vio Dios en mí siendo una chamaquita, gastalona de zapatos, carente de todo? Pero el Señor extendió su mano y me dijo, yo te redimo, yo te compro porque quiero que seas mi hija. ¿A poco no se goza por ello? Ay, hermano, voy a usar una frase de Caro. Yo sí, no sé usted. Yo sí. Sea Caro, ¿verdad? Yo digo, ay, yo también. Hermano, qué bendición. Pero esta palabra redimir es comprar. El Señor nos compró, nos redimió, nos adquirió a precio de sangre. Amén. De ahí, de esa misma palabra, redimir, se desprende la palabra exagorazo, que denota redimir, que significa comprar fuera. ¿Alguna vez yo le hablé ya de esto? ¿A que sí? Ya le hablé un poquito de esto, pero a mí me gustó traerlo para que hablemos de la verdadera libertad. Porque el libertador de libertadores se llama Cristo Jesús. Él nos redimió. Y es que esta palabra a veces decimos, ¿qué significa? Es comprar. Pero se desprende esa palabra exagorazo, es comprar fuera. Y Cristo Jesús dejó su trono de gloria, se despojó a sí mismo, dejó su adoración celestial y salió fuera y vino a este mundo a comprarnos, pero a comprar en el mercado de esclavos. Porque ustedes y yo estábamos en una tienda de esclavos. Yo, diga, haga sorpresa, yo, tan buena persona. Ustedes y yo éramos esclavos del pecado. Pero esta palabra exagorazo denota, hermano, comprar fuera, especialmente, fíjese muy bien, especialmente comprar un esclavo, pero con vistas a otorgarle la libertad. O sea que Cristo vino a la tienda de esclavos, nos vio, nos compró y nos dijo, ahora eres libre. ¿No se goza por ello? Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cómo pues viviremos atados al pecado? Dice la palabra del Señor. Nosotros
estábamos fuera en este mundo perdidos. Y Cristo salió a la tienda de esclavos en busca de adquirir, comprar, para otorgarnos la libertad. Qué hermoso es esto. Eso es libertad. Eso es libertad. Porque le vuelvo a repetir, el hombre sin Dios es un esclavo. Primera de Timoteo, regresemos, pero ahora a Primera de Timoteo capítulo 1. Qué hermoso es saber que Cristo nos compró para darnos la libertad. Gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 8. La Biblia dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermano, así éramos nosotros en esa tienda de esclavos. Yo quiero que usted vea, hermano, que esa ley había sido dada para los transgresores y desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros y todos los que se oponen a la sana doctrina. Usted imagínese que Cristo llegó ahí al lugar de los esclavos y nos vio. ¿Qué título tendría de estos? El bien buena gente, el amoroso, el misericordioso. Imagínense, parricida, matricida. ¿Qué son estos? Los que matan a los papás, ¿no? Ay, líbreme Dios. No, hermana, yo no. Para los homicidas, para los fornicarios, los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Para los secuestradores. Bueno, yo no le estoy diciendo eso, pero aquí dice para los mentirosos. ¿Cuántos tendríamos ese nombre aquí en la frente? En esa tienda de esclavos. ¿Ya se imaginó usted? Y llegó Jesús y dice: quiero comprar estos esclavos. Imagínense que empieza a ver esto. Ese es desobediente, ese es impío, es irreverente, es profano. Híjole, no. ¿Usted compraría a un esclavo así? Parricida, matricida. No, pues ese me va a matar. Cuánto amor tuvo Cristo Jesús para decir: yo los compro a todos ellos, porque les quiero otorgar la libertad, porque ellos son así, porque están atados al pecado, pero yo voy a entrar a sus vidas, voy a entrar a sus corazones y los voy a hacer libres y ya no van a practicar el pecado. ¿Qué título le gusta de los que están aquí? Ay, hermana, eso es bien feo. Yo no soy secuestrador, yo no soy homicida. Ay, hermano, pero a veces echamos unas miradas que decimos: miradas que matan, ardientes pupilas. Es una canción, ¿no? ¿Sí o no? Echamos unas miradas que decimos: ay, me fulminó. No hay necesidad de usar un arma para matar. A veces somos tan indiferentes, hermanos, entre nosotros mismos. Y eso mata, eso destruye, eso lastima. Dice aquí para los mentirosos. Yo me he dado cuenta que hay cristianos que son bien mentirosillos. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Ya ve cómo no todos dicen amén? Hay unos que quieren disfrazar la mentira para salir bien librados. Hermano, pero la palabra del Señor nos dice que Él nos redimió, Él nos compró. Nosotros estábamos perdidos. Se necesitaba alguien que nos ofreciera la redención pagando un alto precio. Y para redimir se necesitaba alguien que nos amara. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. La libertad nos fue dada por amor
La libertad nos fue dada voluntariamente. Cristo nos compró para otorgarnos la libertad. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Jesucristo pagó un alto precio, hermano. Jesús nos compró. Él salió al mercado de esclavos y nos compró. Pero ¿qué precio pagó? Efesios 1 dice la palabra del Señor, verso 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora ya somos aceptos para Dios. Antes estábamos en enemistad con Dios. Estábamos separados de Dios, pero gracias a Cristo Jesús nos ha hecho aceptos, en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos, hermano, que fuimos comprados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué gracia tan grande, tan maravillosa, que alcanzó cubrir el precio de nuestros pecados. Amén. Hay otra palabra que se desprende, hermano, de ahí, es lutro, que significa liberar. Esta palabrita es liberar contra recepción, es dar un rescate. En el griego se utiliza la voz media, hermanos, para decir que necesitamos pagar un precio para poder liberar. Yo no puedo, hermano, yo creo que usted como varón me va a entender esto. Cuando usted va a comprar un carro, usted tiene primero que pagar un precio. Usted paga y después le liberan los derechos de ese carro. ¿Sí estoy bien? O primero le liberan y ya luego paga. No, ese es lutro. Jesucristo primero pagó y después liberó. O sea, viene inmediatamente. No sé si me está dando a entender. Sin el sacrificio de Jesucristo no podía haber libertad. Es como el celular que se va a rifar hoy. Ese celular ya está liberado. ¿Qué significa eso? Que ya lo puedo usar. Pero si no estuviera liberado, ¿qué pasaría? Le vamos a dar su celular y usted ya pagó el precio de su boleto, aquí está su celular, pero si no está liberado, ¿usted lo va a poder usar? Y con justa razón va a venir conmigo y me va a decir: hermana, no está liberado. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? Él lo quiso Cristo. Él pagó, pero liberó, no te ató. Por eso Él respeta tu libre albedrío. Los cristianos no somos títeres de Dios. Nosotros le servimos a Dios voluntariamente y por amor. Porque a veces decimos: pero ¿por qué los cristianos se comportan de esa manera? Pues no que muy hermano, no que muy cristiano. El Señor te da la libertad, pero tú decides si le sigues a Él o te regresas otra vez a estar atado al pecado. Porque recuerden que las decisiones son nuestras. Ahí entra el libre albedrío. ¿Han escuchado esa ilustración del cerdito de una jovencita que quiso un cerdito de mascota? La compró, la bañó, le puso sus moñitos, la perfumó y la acostó en su cama. Digo: ay, qué bonita mi marranita, bien bonita, yo la quiero de mascota. Y cuando la jovencita se descuidó, la cerdita se bajó de la cama, se quitó el moño y se fue allá al jardín. Y en el jardín había por ahí agua y lodo. ¿Y qué creen que hizo la cerdita? Se revolcó. Y la joven la vuelve a bañar, la vuelve a perfumar y la vuelve a acostar en la cama. Y al otro día lo mismo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza el revolcarse en el lodo. Yo espero que usted no se ofenda. No somos cerditos, somos ovejas. Somos ovejas. Conteste como oveja. Somos ovejas. Amén. Somos ovejas. Vea, hermano, que Él no nos compara con cerditos. Pero a veces, hermano, nosotros otra vez regresamos a nuestra vieja naturaleza.
esa tendencia a pecar. Hermano, Cristo ya nos hizo libres, ya nos perdonó, ya nos lavó, ya nos redimió, ya nos rescató por medio de su sangre preciosa. Esa es la verdadera libertad. Lutrón es el acto de liberar. Es decir, si usted compra, hermano, ya le expliqué, su carro o un terreno, necesitamos primero liberarlo para decir, ahora sí ya es suyo. Ya pagó. Es lo que nos va a pasar con el terreno. Primero dimos y luego nos dijeron, ahora sí, aquí está, tomen posesión. Es lo mismo. Cristo ofrece la libertad, pero si tú no la aceptas, la libertad ahí está, la redención ahí está. Él ya pagó un precio una sola vez y para siempre. Fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús. Ahí está. Pero si usted no quiere, hermano, dice la palabra del Señor que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Pero aquel que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? De una decisión personal. Cristo pagó el precio y nos otorga la libertad. Nos libera en un sentido ahora espiritual. Acompáñenme ahora a Tito capítulo 2. Gloria al Señor. Maravilloso fue lo que hizo el Señor Jesús. Amén. Tito capítulo 2. Hoy sí lo traigo checando citas para que no se me duerma. Tiene que estar despierto para el grito. Tito capítulo 2 verso 11 dice la Biblia: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? La salvación está dada para todos los hombres. Amén. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo vamos a vivir? Sobria, justa y piadosamente. Vea, amados hermanos, ya Cristo nos hizo libres. ¿Dicen amén? Ahora nosotros, hermano, debemos aprender que necesitamos renunciar a la impiedad. Y hay otra palabra donde, otra versión donde es impiedad, la maneja como iniquidad. Renuncia a la impiedad, renuncia a la iniquidad, renuncia, hermano, dice, renuncia a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero aquí necesitamos renunciar a la impiedad, renunciar a la iniquidad. Y esta palabra es anomia, que significa sin legalidad, sin legalidad de la esclavitud. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros, hermanos. Es lo que significa esto. Renuncia a que el pecado ya no tiene autoridad sobre ti, porque Cristo ya te otorgó la libertad. No nos volvamos esclavos otra vez del pecado, porque si no vamos a caer en un círculo vicioso. ¿Sí? El Señor me perdonó, Él me lavó, Él me redimió, Él me compró. Yo acepto, ahora soy esclavo por amor, por a Cristo Jesús. Él pagó un alto precio que fue su sangre y me otorga la libertad. Pero dice la palabra del Señor: renuncia, renuncia. Tú ya no eres esclavo del pecado. Tú debes decir al pecado: tú ya no me vas a gobernar a mí, porque Cristo ya me hizo libre. Esa es la verdadera libertad. Pero a veces viene otra vez esa parte, esa legalidad, esa anomia, hermano, esa legalidad del pecado, de la voluntariosidad que rechaza, hermano, la voluntad de Dios. ¿Por qué a veces rechazamos la voluntad de Dios? Porque volvemos a estar atados al pecado. No aceptamos la voluntad de Dios. Pasamos por una situación difícil y decimos: ¿por qué yo? No, hermano, ya no estás en esclavo del pecado. El Señor ya te hizo libre. Renuncia a ello y a los deseos mundanos. Y yo creo que es a lo que se refería el hermano. Y yo entiendo esa parte. Todavía nos ganan los deseos mundanos, hermanos. Todavía. Pero cuando regresamos a esa parte, estamos diciendo: es que a mí me gustó el lodito allá.
Tú no eres un cerdito, tú eres una oveja del rebaño del Señor. Comportémonos como ovejas. Amén. Renuncia a los deseos mundanos y vamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Amén. Ahora fíjese muy bien, hermano. Debemos renunciar. Voy a hacer un recuento. El Señor Jesús nos otorga la libertad. ¿Cómo? Pagando un alto precio, saliendo al mercado de esclavos y comprarnos. Y nos compró a precio de sangre, pero nos otorga la libertad. Ahora, ¿cómo voy a corresponder yo a ese acto de amor y de voluntad de Cristo Jesús? Porque Jesucristo se ofreció voluntariamente. A Cristo nadie le quitó la vida. A Cristo nadie lo mató. Dicen los evangelios que Él dio su vida. Yo me doy a mí mismo en expiación por los pecados. A Cristo nadie le quitó la vida. ¿Cómo le van a quitar la vida al dador de la vida? Él se ofreció voluntariamente. El hombre sin Cristo está perdido. Somos creación de Dios, pero Cristo quiere que seamos hijos de Dios. La pregunta es: ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Él nos rescató. El ser humano por sí mismo no se puede liberar, hermano. Necesita que Jesucristo nos perdone y nos otorgue la libertad. ¿Cómo puedo obtener esa libertad verdadera? Acepta a Cristo en tu corazón y permite que Él limpie ese corazón y tu conciencia. Amén. Hermano, leíamos en el principio Gálatas 5:13 que nosotros ya hemos sido hechos libres, pero no usemos la libertad. ¿Cómo? Libertinaje. Me voy y me doy una vuelta al mundial y luego regreso, que al cabo Dios es amor, es misericordioso. No, mi hermano, no usemos esa libertad como libertinaje. Yo debo aceptar a Cristo y permitir que limpie mi corazón. Amén. Fíjese, hermano, que con esto voy a terminar para orar. Los griegos, hermano, cuando trataban este asunto de los esclavos, había una fraseología usada donde utilizaban, hermano, entre los griegos, usaban cuando iban a vender un esclavo. Y cuando un esclavo iba a recibir la libertad, ellos decían, acuérdense que los griegos tenían ideas de que los dioses del Olimpo y de no sé dónde. Cuando alguien, hermano, quería otorgar la libertad a un esclavo, ellos usaban esto. Cuando un esclavo recibía la libertad, ellos decían que ese esclavo era comprado por un dios. Y como el esclavo no podía dar dinero, no podía dar porque no tenía precisamente ese dinero, su dueño, porque hermanos, en las épocas del Señor Jesús todavía se usaba que la gente tuviese esclavos. Y aunque usted no lo crea, algunos de los discípulos tenían esclavos. Algunos de los que se mencionan en la Biblia tenían esclavos, porque era la costumbre. Era como ahora en los hacendados ganaderos, ¿no? ¿Cuántos caballos tienes? ¿Cuántas vacas tienes? En aquel tiempo era, mientras más esclavos tengas, eres una persona pudiente. Ajá. Eso se usaba en esos tiempos. Pero cuando algún dueño, hermano, quería darle la libertad al esclavo, el esclavo no podía pagar, él no tenía dinero. Entonces lo que hacía el dueño es que iba al templo y él pagaba en la tesorería del templo. Pagaba ese dinero. Y era entonces que en presencia del esclavo
se hacía una escritura pública que contenía las siguientes palabras. En esa escritura pública decía, en la parte más importante de esa escritura, decía la palabra para libertad. Y se especificaban los términos en los cuales se llegaba al acuerdo que ese esclavo era hecho libre. Y con esa escritura pública nadie más podía volver a someter a esclavitud a ese esclavo, porque se suponía que quien lo había hecho libre había sido un Dios. Por eso tocó el corazón del amo y por ahí. Hermano, ¿qué le quiero decir con esto? En la cruz del Calvario, Jesucristo también nos otorga una escritura pública. Porque dice la palabra del Señor que en la cruz del Calvario Jesucristo exhibió a los principados y a las potestades y rompió el acta de decretos que a ustedes y a mí nos condenaban y nos hacían esclavos del pecado. Cristo Jesús la rompió y dijo: para libertad son ahora de aquí en adelante mis hijos. La pregunta en esta tarde, hermano, para orar: ¿qué tanto estamos gozando de esa libertad? Somos libres, pero no solo en un país, somos libres de la esclavitud del pecado. No vivamos como si estuviéramos esclavos a él. Es que, hermano, es que yo no puedo, es que por más que yo me esfuerce, hermano, ya fuiste hecho libre. ¿Por qué insistes en estar atado al pecado? Cristo te quiere otorgar la libertad. Y por si fuera poco, hermano, tenemos esa libertad para acercarnos a la presencia de Dios. ¿Me escuchó bien? Amén. Somos hechos libres para acercarnos a la presencia del Señor. Amén. Hermano, disfrutemos esa libertad. ¿Quién te impide acercarse a Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo Jesús? Si hay algo que nos separa, ni la muerte, ni principado, ni potestad, nada. Hay algo que nos separa de la presencia de Dios, y eso es el pecado. Cuando tú insistes y vienes y el Señor te limpia, el Señor te perdona y Él te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero en un descuidito del rey vas otra vez. Hermano, ya no seas esclavo del pecado. Vivamos en una manera libre en Cristo Jesús. Y para aquellas personas que no gozan de la libertad, en esta tarde yo les digo: permitan que Cristo Jesús en este día los haga libres. La verdadera libertad es la que Cristo ofrece. Tú puedes vivir en un país libre, pero atado al pecado. Y tú te puedes cambiar de país, pero sigues siendo esclavo. Y ahora cantamos ese coro: esclavo por amor. Mi dueño es el Señor. Porque dice, hermano, que cuando un esclavo se le otorgaba la libertad, nadie más lo podía a volver a tomar como esclavo. Le decían: ya vete, eres libre. Pero había esclavos que por amor y por gratitud, y si su amo había sido muy benévolo con él se regresaba. Y el amo le decía: no, ya no me sigas, ya vete por tu rumbo. Y él decía: no, ¿a dónde voy? Si contigo tengo todo, ahora déjame servirte por amor, no por obligación. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Por amor o por obligación? Y cabría aquí otro tema, ¿no? Servidores, ¿cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Por amor o por obligación? Se nota cuando servimos por amor y también cuando es por obligación. Así que el día de hoy yo le dejo esta palabra en su corazón: gocemos la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Póngase sobre sus pies.